Bien, entonces. ¿Y aquí cómo lo traduzco? ¿Cómo lo traduzco ahí? Rapidito. Escritos. Escritos o sí, sí, escritos. Bien, ahí tenemos entonces, pero hay un asunto importante aquí. Y es que cuando un judío dice Torah, cuando un judío dice Torah, cuando un judío dice Torah, Torah se refiere a todo esto. Cuando un judío dice Torah, se refiere a todo esto. Todo esto es Torah. A esto debemos añadirle, Talmud, Torah, Midrashim, Halajot, Kabbalah, historia, guía antigua, bíblica y medieval. Y todos los escritos rabínicos como Tanaín, Amoraín, Saboraín, Geonín, Rishonín, Aharonín, Mefarshín, Posquín. Hay que sumarle todo eso. ¿Qué no se entiende de eso que yo puse ahí? ¿Qué no se entiende? Entonces, cuando un judío dice Torah, está diciendo todo eso específicamente. Todo eso. Okay. Haciendo la salvedad de que esto está por encima de todo. Pero
Torah se conoce como los 5 libros de Moisés, ¿eh? ¿Por qué usted ahora no enseña que es todo eso en sí? Porque hay una escala y la Es por la abreviación de Tanakh. de Moshe es el top de todo. Es como Ya, ya entiendo. todo. La punta del iceberg. Claro, porque sin la Torah no hay Midrash, no hay nada de eso. ¿Entiendes? La Torah está por encima de todo eso. Ahora, cuando un judío dice la Torah o habla de Torah en general, incluso si sostenemos si nosotros sostenemos la enseñanza de Jesús como verdadera, cuando él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, la ley, se refiere a más de la mitad de todo lo que yo puse ahí. ¿Entienden la idea? O sea, cuando un judío dice Torá, se refiere a todo eso que yo dije ahí. Se refiere a todo. Todo eso está incluido. Porque, Dato muy importante. ¿qué es lo que quiere decir Torah? ¿Qué significa Torah? Instrucción. Ajá, entonces todos esos textos, todos esos textos, ¿qué es lo que hacen? Instruirnos. Instruir. Entonces, todo eso es Torah. Todo eso es Torah. ¿Entienden? Todo eso es Torah. Todo. Todo es Torah. Así es que ya ustedes saben, por ejemplo, la gente que viene del mundo, o sea, la gente que todos venimos del mundo, la gente que viene del cristianismo dice, no, porque la Biblia, 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 no, porque la Biblia, no, porque la Biblia, la Biblia, no, no. En el judaísmo eso no es así. En el judaísmo no es la Biblia. En el judaísmo es la Biblia, la Torá, los Midrashim, el Talmud, la Gemara, la Mishnah, todo. No, pues no se puede explicar. Escuchen, métanse esto en la cabeza. No se puede. No hay Torah escrita sin Torah oral. No existe eso. En el judaísmo, para que haya Torah escrita, tiene que haber Torah oral. Y para que haya Torah oral, tiene que haber Torah escrita. ¿Cómo se explica la Torah sin la tradición? ¿Cómo se explica? ¿Mm? Dígame, ¿cómo la vamos a leer? Cuando diga ahí, no, que los hombres tienen que multiplicarse, ajá, pero ¿cuál es la medida mínima? ¿Cómo se comporta? ¿Quieren que le dé una idea de que no se puede interpretar la Torah escrita sin la Torah oral? ¿Quién sabe aquí lo que es Libún, Jibún y Jalitza? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Eh? Lo voy a escribir aquí. ¿Alguien sabe lo que es Jibún y Jalitza? ¿Alguien ha oído eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien lo ha oído escuchar? No, Moreno, no lo he escuchado. Eso se puede traducir al español como ley del Leviatán.
Grato. Se puede traducir eso. Entonces, escuchen por qué no se puede, pónganme mucha atención, no se puede explicar la Torah oral sin la Torah escrita. Cuando un hombre se casa con una mujer y el hombre muere sin tener hijos, ¿qué se hace? El hombre muere sin tener hijos, ¿qué se hace? ¿Quién me dice? Hay que resumirla según la Torah oral. Hay que, según la Torah, hay que darle, el hermano debe darle prole. Uh-huh. Exactamente. Esa es la ley de Gibón. Esa es. Ah, coma, dele para allá con todo. Yo tengo que aprender moderación, pero digan amén. Amén. Bien, entonces, fíjense bien. En ese caso, cuando una mujer se casa con un hombre y él muere sin hijos, el hermano del hombre está obligado a casarse con su cuñada. Pero ¿qué pasa si el cuñado no quiere? Le preguntan al otro cuñado y tampoco quiere. ¿Qué sucede, Jennifer? Dígame. Según lo que he leído es que o sea, van a donde los jueces y él se tiene que quitar un zapato. Y le dicen el desapatado, si no me recuerdo, porque él no quiso hacer el liberato con su cuñada, que esto pasó con Ruth, y cuando van donde Boaz, si no mal recuerdo el nombre, que primero antes que él había otra persona que era más cercana a Noemí, a su esposo y todos ellos, pero él no quiso. Entonces, como él no quiso, ahí hay un cuento, o sea, ahí se ve que le hacen quitar un zapato porque él no quiso tomar su cargo y se lo dieron a Boaz. Ajá. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede si la mujer es una mujer joven y los hermanos de su esposo son gente de 50, 60, 70 años? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, es un asunto ahí. Según la Torah, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me dice? Según la Torah, ¿qué hay que hacer? Vamos, díganme rápido. ¿Qué hay que hacer según la Torah? Yo entiendo que según la Torah hay que darle prole, no importa la edad. Hay que darle prole. ¿Están de acuerdo con eso? Todos. ¿Están todos de acuerdo? Pregunto, ¿están todos de acuerdo? Si el joven que murió tenía 35 años y su esposa tenía 20 años, la Torah dice que tiene que ser el hermano que tiene que casarse. Y vamos a poner que el hermano de él tenía 57 o 65 años. ¿Qué hacemos? Con una mujer de 20, ¿cómo resolvemos ese problema? Ahí ahora se complicó el asunto. Ajá. Pero Está complicado ahora. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer según la Torah? ¿Qué hay que hacer? Sé que la Torah escrita no te explica eso. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que usted piensa que hay que hacer según la Torah? Dale prole, hay que darle. ¿Eh? Hay que darle descendencia, hay que levantar descendencia. Casamos el tipo con los 65 años con la muchacha de 20. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Díganme, ¿cómo, aunque se equivoquen? Maestro, pero Piensen. aquí la situación
es darle descendencia, es mantener la descendencia. Un hombre de 65 años todavía da semen y embaraza. Si el problema es tener hijos, se casa ya con cualquier hombre de cualquier edad, de la familia que acepte. ¿Y usted cree que la mujer de 20 años va a querer meterse con un hombre de 65? ¿Eh? Que no. Claro que Claro sí. que no. Mi madre, Perdón, espérense. Mi madre tenía 22 años cuando conoció a mi papá y él tenía 48. Mi papá le lleva a mi mamá 26 años. Jennifer, adelante, diga. Y están juntos todavía. Pero José, en tu caso fue el amor que los unió. Ya la pareja de esa mujer falleció. Entonces, si queda el hermano, bueno, yo no sé la respuesta al 100%, pero yo le daría mi opinión respecto al tema. Ajá, ¿qué usted dice, Si Jennifer? queda ese caso, yo vengo por lo que yo les dije ahorita. Porque aquí es obligatorio. Aquí están buscando una persona que sea de la familia. Esto no es por amor ni que tú escojas. Esto es obligado. Perla, déjeme. Usted va ahora, démele la oportunidad a Jennifer primero, luego va usted. Dígame, Jennifer, ¿qué tiene con tu idea? No, o sea, es lo mismo que le dije ahorita, y como le estaba diciendo a José, su mamá y su papá fue un amor, ya la obligación de la descendencia, pero no sé si se aplica en el caso de la mujer como se explica en el caso del hombre que no quiere cumplir con el mandato de hacer descendencia de su hermano. Si ella no quiere, yo supongo, pero no sé, que se le quite el zapato, ya sea el zapato de ella, toma, yo no me quiero casar contigo, pero no sé. Pero yo no lo haría, no me Hashem es libre de estar en esa posición. Bien, déjeme escuchar a Perla ahora. Adelante, Perla. Perla, ¿qué pasa? Le escucho. Es lo que dice Jennifer. En el caso de José y mis suegros, era porque usted lo quiere mucho, que usted lo quiere mucho a él, a su suegro. Claro que sí. Claro, usted lo quiere mucho. Claro, lo llevamos muy bien. Ok. Entonces, lo que ella dice, en ese tiempo era para buscar una descendencia, para seguir la descendencia que tenía que buscar a una persona de la familia, sea de la edad que sea o de la que convenga. Pero en este caso no, yo no me metería en eso lío, Dios que me libre. O sea que usted y Jennifer van en contra de la Torá que dice que el hermano tiene que casarse y ustedes dicen que no. Maestro, usted se imagina que el hermano de José de que sea un viejito, no, ay maestro, mire, hay que darle gracias a Hashem. O sea que usted y Jennifer no quieren cumplir la Torá en ese mandamiento. No, yo no dije que no hay que cumplirse la Torá. Usted dijo que qué se hace en el caso si la persona tiene 20 años y la persona que le tocaría ser liberato tiene 65. Aunque lo que José dijo es cierto, una persona de 65 maybe puede seguir procreando, pero en la actualidad eso se ve raro. Y la joven sí no lo va a aceptar. Pero si queda ese hermano, imagínese ese hermano de 65, y no es discriminando a la persona que tienen ese tipo de edad, pero bueno, yo mejor me salgo de ahí, olviden lo que yo dije, Supónganse que nosotros estamos en el Zoom de hace 2000 años atrás, estamos hablando, y nosotros somos jueces. ¿Cómo resolvemos este problema? Una mujer de 20 años con un hombre de 65 años. ¿Cómo resolvemos eso? La diferencia de eso, maestro, es que son leyes y por tanto las leyes se tienen que cumplir. O sea, en ese punto no es que yo quiera o no quiera, es que es una ley y se tiene que cumplir. Hoy no se deben cumplir. Bueno, maestro. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo el maestro? Lo de las leyes, o sea. ¿Qué dijo él? Pero ¿y por qué que Eliana no dice nada? Yo estoy esperando hace rato. Eliana, ella levante la mano y ella me diga, espérese, ¿cómo es eso? Aguántese.
Yo estoy esperando que ella me levante la mano y diga algo. Bien, entonces, casamos la mujer de 20 con el hombre de 65. Lo casamos y ya. Aunque la mujer no quiera estar con él. Aunque la mujer no Tengo quiera. una última opinión. Jennifer, no es Yo no fácil. sé, yo no sé directamente cómo se llama, porque yo tengo a veces un problema que se me olvidan los nombres, pero creo que hay una ley que se llama como la ley de emancipación, no sé, que ambas partes se ponen de acuerdo que no quieren cumplir el liberato, le da una carta de divorcio y ella queda libre y puede hacer su vida, pero no estoy segura si esa es el nombre correcto de esa ley, que esa sería como la otra opción que daría, pero si no es correcto, ya olviden lo que dije y sigan para allá. Bien. Ahí, en esa situación, entra la Torah oral. Ahí, en esa situación, entra la Torah oral. ¿Qué hacen los jueces? Porque no somos nosotros que vamos a resolver el problema. Son los jueces de Israel, los sabios. Se sientan y analizan. Ve acá, esta muchachita tiene 20 años y este hombre tiene 65 años. ¿Qué hacen los jueces de Israel? ¿Recuerdan la ley que yo les dije a ustedes? Los rabinos pueden prohibir lo que la Torá permite, pero no pueden permitir lo que la Torá prohíbe. ¿Entienden la idea? Entonces, ¿qué hacen los jueces? Dicen los jueces, es que nosotros no podemos casar una muchachita de 20 años con un hombre de 50 ni de 65 años. ¿Qué hacen ellos? Eliminan el cumplimiento de ese mandamiento. Porque si nos quedamos con la Torá pelada, así, sin tradición oral, entonces tenemos que casar a hacer infeliz a una pareja. Porque esa mujer, por supuesto que no va a querer meterse con ese hombre. Ahora, si es un hombre de 25, 30 años, 40 años. ¿Entienden la idea ya? Entonces, ahí entra la ley oral. ¿Entienden? Esos son casos que solamente con la tradición oral se pueden resolver. Les digo algo, sin los fariseos, la Torá fuera, en esta época, la Torá fuera totalmente inadecuada, sin la interpretación de los fariseos. Los fariseos fueron los perushim, los hombres del libro, fueron los que le dieron la verdadera interpretación a la Torá. Porque la Torá dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cómo los sabios de Israel leyeron ese versículo? Literalmente lo leyeron. Ah, este le rompió el ojo a este, sácale el otro. Así fue que lo estudiaron. No, ellos dijeron, todo lo que ese hombre perdió por no tener ese ojo, usted debe de pagarse. O sea, ¿cómo los sabios interpretaron ese texto? A través de indemnización. ¿Entienden? Sin esa tradición oral, entender la Torá es totalmente imposible, como andan un grupo de pseudo cristianos, mesiánicos, no sé qué cosa, que a mí no me gusta hablar de ningún grupo, pero la razón que lo menciono es porque ellos hablan más de la ley oral, pero cuando les conviene usarla, la usan, y cuando no les conviene, entonces la tiran por el suelo. ¿Entienden? Y ustedes lo saben que a mí no me gusta hablar de ningún grupo. Pero cuando cometen ese tipo de hipocresía, entonces uno tiene que denunciarlo. ¿Entienden? Eso es verdad, eso es así. Yo le he visto eso. Ustedes saben que a mí no me gusta criticar ningún grupo, señalar ningún grupo. Ustedes lo saben, que yo no soy de eso. Pero, sí, cuando la ley oral me conviene, la cito. Y cuando la ley oral no me conviene, entonces digo que eso es palabra de hombre. Entonces tú lo ves y que no, porque el Talmud, eso es palabra de hombre. Ajá. Y los evangelios, ¿quiénes lo escribieron? Los ángeles. Bajados del cielo. ¿Me entienden? Por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando habla. Que las cosas no son así tan simples.
Eso fue una pequeñita introducción que dimos ahí. Bien, dice aquí, Tanaj es una sigla de la Torá. Los 5 libros de Moshe, Neviín, profetas, Ketubín, los escritos. Todos juntos constituyen el registro de la comunicación de Dios con la humanidad. Fíjense que ellos no pusieron aquí la comunicación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo pusieron aquí? La comunicación de Dios con la humanidad. Incluso después de la muerte de Moshe, Dios siguió comunicándose con la humanidad. Nuevamente la humanidad. Pero no con el mismo grado de intensidad con el cual había sido privilegiado Moshe. Muchos profetas surgieron del pueblo judío, personas que habían alcanzado tal nivel de pureza y refinamiento de sus cualidades, que podían estar en íntima comunicación con Dios. Pero solo unas pocas de estas comunicaciones con el Creador fueron registradas en el Naj. ¿Quién me dice qué es el Naj? ¿Quién me dice qué es eso? Hola, hola. Chicos, cuando yo hago una pregunta es para que me contesten. Ni idea, more. ¿Qué es el Naj? ¿Quién me dice? No sé, no, more. Nadie sabe, maestro. ¿Cómo que no? No. Ah, pues obligado a saberlo. Claro que sí. ¿Será la ley de Noah? No, Naj quiere decir Neviín y Ketubín. Ok, ok. Sí, porque, como dice aquí, mire. ¿Cómo dice aquí? Esos fueron los dos niveles que continuaron luego de Torah, cuando usted nos explicó que la Torah era todo. Talmud, Cábala, Torah, Pero Midrashim. ¿qué es Naj? Entonces, Entonces, Neviín y Ketubín. ¿y por qué me dicen que no se lo saben? Ay, Sí, pero era por la sigla, more. Ahora sí, ahora se está entendí. muriendo, Era por maestro. la sigla, pero ahora sí entendí. Pero que si yo digo, dice el Naj, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Los escritos y los profetas. Ajá, mal llamado Antiguo Testamento, eso es lo que estoy diciendo. ¿Entienden? Si yo digo, dice el Naj, ¿entienden? El Antiguo Testamento. Aprendan a la aprendan. Bien, entonces, la sigla que alude a los, mire, yo se lo pregunté y ustedes lo estaban viendo ahí y no se dieron cuenta. Mírenlo ahí. La sigla que alude a los Neviín y Ketubín, mírenlo ahí. De aquí no hay nada que preguntar. De aquí no hay nada que preguntar. ¿Todo se entiende? More, una pregunta. ¿Por qué usted no puso la Mishnah? Porque La Mishnah, ¿por qué no está? cuando usted dice Talmud están los dos, Mishnah y Gemara. Ok, sí, toda. Talmud es igual a Mishnah más Gemara. Así.
Mishnah más Gemara. Talmud. ¿Todo se entiende ahí? Bien, entonces. Ok. Seguimos, entonces. Si todo se entendió ahí, está bien. Déjame ver. Vamos a seguir con el propósito de los profetas. Bien. El propósito de los profetas. Dice aquí. El propósito de los profetas. Talmud Babli Megilá 14a. ¿Qué es Megilá? ¿Qué me dice? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No hay nada ahí. Sesión, more, sesión. Megilá, sesión. ¿Cómo? Sesión. No, pregunto, ¿qué es Megilá? ¿Quién me dice? Megilá. Sí, pero yo entendía que era como sesión. La Megilá es un tratado, pero en verdad no me acuerdo el significado. Es un tratado del Talmud Babli, ahí mismo lo dice, pero no recuerdo qué significa. Pero José lo leyó ahí. No. Es un tratado del Talmud babilónico. Megilá 14a. Ya yo lo sé leer un chin el Talmud en su tratado. Megilá 14 dice, hubo muchos profetas, pero solo fueron incluidos en el Tanaj aquellos que tenían un mensaje para las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron profetas en el pueblo de Israel que solamente fueron incluidos los que tenían un mensaje para las futuras generaciones. Por eso Daniel no es considerado profeta. ¿A dónde dice en el libro de Daniel? Vino a mí palabra de Hashem diciendo para tal grupo. ¿A dónde dice eso? En ninguna parte. En ninguna parte lo dice. En ninguna parte lo dice. Además, le voy a decir otra cosa. déjame quitarme los lentes para decir esto. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. Ya me la quité. La voy a poner aquí sobre la mesa. Si ustedes y yo leemos los profetas cuidadosamente, nos daremos cuenta que los profetas no iban donde un don nadie a decirle, mira, tus campos van a florecer este año. Los profetas iban a los reyes, a los sacerdotes, a la gente que tenía altos cargos. Los profetas nunca fueron donde un don nadie a darle una profecía, pero hoy en día Dios le da profecía hasta a los perros de la casa de mucha gente. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo siempre digo que Dios ni en el Antiguo Testamento habló tanto como ahora. Dios habla, cada media hora está hablando con alguien que Dios me dijo. Y a las 2 horas otra gente que Dios me dijo. Yo estaba en una planta que fue Chagay y un varón me vio con unos tenisitos y un poloche y un pantalón de deporte y me dijo, varón,
es lo que te está pasando? Yo no voy a ir en charlón. Y me quería profetizar. Y yo, bueno, déjese de eso, le dije. Mira, ¿cómo así? Yo, déjese de eso. Entonces, los profetas iban a donde gente grande a decirle cosas. ¿A quién era que el profeta Elías y Eliseo le lanzaban profecía? A los generales de los ejércitos, a los reyes. Usted no veía a un profeta Isaías de que no, que Dios me mandó donde un hombre que vive para allá, para la tribu de Dan, para allá, botado, lejísimo, entre un monte para allá, darle una profecía. No, usted no va a ver eso. Pero La profecía en general de la Torá. hoy en día es a todo el mundo que Dios le está diciendo cosas ahí, a todo el mundazo le está diciendo. Viene siendo gente que a todito está dando profecía. Pero eso es típico, More. Eso Sí, es natural. pero espérese. Entre los profetas de Baal. Vería este desastre. Qué fuerte. Qué desastre este. Qué desastre. No, More. Y es caro que da mi jipeta. Pero yo nunca vi un profeta dando un burro en aquel tiempo. ¿Qué ustedes prefieren, predicar o enseñar? Yo enseño y ustedes predican. ¿Qué prefieren? Enseñar. ¿Desde cuándo los profetas iban donde un don nadie a darle una profecía? ¿Desde cuándo? Señores, debemos de leer y estudiar la Torá para cada día más tener conciencia de lo que el Eterno quiere. Ustedes no están obligados a creer lo que yo digo. Simplemente pueden investigar, estudiar. Y ya. Investigar y estudiar. Claro. Vean cómo se ve mi tablet, vean. Que no se ve, no se ve. ¿No? Bien, vamos a seguir con el propósito de los profetas. Dice, hubo numerosos profetas que sirvieron al pueblo judío. El doble de la cantidad de personas que salieron de Egipto, es decir, 1.200.000. Aquellas profecías que eran relevantes para las generaciones futuras fueron registradas en las escrituras. De lo contrario, no fueron registradas. La diferencia entre el Naj, ¿qué es el Naj? Los profetas y los escritos. Ajá. La diferencia entre la Torá y el Naj. Fíjense de esto, lo que dicen aquí. No radica solo en la calidad de la profecía, sino que hay una distinción, entiendan esto, fundamental en el propósito mismo de estas obras. ¿Qué es lo que hay? Una distinción fundamental en el propósito de estas obras. Fíjense lo que dice aquí. La palabra Torah viene de la palabra hebrea Orá, que significa ¿qué? Instrucción. ¿Qué es lo que quiere decir Torah? Instrucción. Mírenlo aquí. Esto es maravilloso, leer esto. Esto es maravilloso, leer esto. La Torá, dice aquí, la Torá es una obra de leyes, una guía para la vida. El fundamental propósito del Naj, ¿qué es el Naj? ¿Quién me dice? Profetas y escritos. Profetas. Ajá.
El Naj es inspirar a volver a la teshuvá, arrepentimiento. Enseñarnos la perspectiva judía de la historia y guiarnos para que adoptemos una visión filosófica correcta. Entonces, ¿por qué uno debe de hacer teshuvá? ¿Quién me dice? Porque teshuvá es volver a la Torah. Exactamente. Se hace teshuvá ¿para qué? Para volver a dónde. Para volver de donde salimos. Si nosotros nos alejamos de la Torah, estábamos en la Torah, nos alejamos. Teshuvá significa, ¿qué significa teshuvá? Dice nuestro maestro, el Rabino Viñas, teshuvá. Teshuvá quiere decir esto. El nombre de el santo y bendito sea tiene 4 letras en su nombre. Yod, Hei, Vav, esos palitos que pongo ahí es para no escribir el nombre de Hashem y borrarlo, ¿ok? Hey. Entonces la gente que hace teshuvá, ¿qué es lo que está haciendo? Volviendo ¿dónde? A la Vav. Está volviendo a la Vav. Está volviendo a la Vav del nombre de Hashem. ¿Entiendes? Está volviendo a la Vav del nombre de Hashem. Teshuvah, volver a la Vav del nombre de Hashem. Eso no me lo inventé yo, eso lo explica nuestro maestro, el Rabino Viñas. Eso no fue algo que yo me lo saqué de aquí, de la manga, que tengo códigos y ustedes no. Nada que ver. Eso lo enseña el maestro Viñas, el Rabino. ¿Entiende? La gente que hace teshuvah, teshuvah Hashem, vuelve a Hashem nuevamente. Bien. ¿Quién puede leer eso ahí? ¿Sí? Hello. ¿Quién me lee esto? Mi pantalla está negra. Aún, por eso no leo. No veo. Ahora sí. ¿El que more? Lo que está señalado en rojo aquí. Ok. Sansón Rafael Hirsch. Las 19 cartas sobre judaísmo. Yo escuché a Rabino Viñas leyendo el nombre de ese rabino y oye cómo es que lo pronuncia. Rab Shimshon Raphael Hirsch. Así que lo lee. Le dije, oh, y esta forma de leer eso, yo me quedé sorprendido. Oye, como Rab Shimshon Raphael Hirsch. Wow. Oh, y es. Pero es verdad, el rabino no se llama Sansón, no se llama así, ¿no? Ahí lo transliteran, pero el nombre de él es Shimshon. Y Rafael no se lee así, se dice Rafael. Y el apellido Hirsch, no Hirsch.
porque eso no es inglés, eso es alemán. Bien. O sea, el nombre de él es en alemán que está. Entonces dice, las 19 cartas sobre judaísmo, traducido al inglés por Jacob Brewer, página 127, dice. Los profetas nos enseñan, dice aquí, los profetas nos enseñan cómo debemos observar al mundo y a la historia. ¿Quién lee esto aquí? Este cuadrito, ¿quién lo lee? El Tanat, aquí. Vladi, usted no, que tiene mucha bulla de fondo. Déselo a José. El Taná debe ser estudiado como el fundamento para una nueva ciencia. La naturaleza debe ser completada con el espíritu de David. La historia debe ser percibida con el oído de un Isaías. Y luego, cuando el ojo se ha despertado y el oído está abierto, la doctrina de Dios, el mundo, el hombre, Israel y la Torá debe ser absorbido de la Biblia y debe convertirse en una idea, en un sistema de ideas completamente abarcadoras. Los libros del Taná deben convertirse en la fuente de instrucciones para la vida y las personas deben comprender, aprender a oír su mensaje a lo largo de sus vidas. Sus ojos deben estar abiertos para ver el mundo que los rodea como el mundo de Dios y verse a ellos mismos como los sirvientes de Dios en este mundo. Sus oídos deben estar abiertos para percibir la historia como un proceso de educación de toda la humanidad para llegar a servir a Dios. Ya terminé, maestro. Bien. Fíjense qué carta más bonita envió Rab Simpson. Que el Taná debe ser estudiado como fundamento para una ciencia, para una nueva ciencia. No simplemente como una religión, sino como una nueva ciencia. Parte B, el estatus de los profetas. Fíjense bien. Además de proveer una dirección moral para el pueblo judío, los profetas también instituyeron leyes, mientras que el estatus especial, esencial de las misbot que fueron entregadas al pueblo judío por Moshe, se conocen como las 613 leyes de Oraita. Cuando ustedes escuchen esto, mitzvah de Oraita es una mitzvah de la Torah. Y cuando ustedes escuchen Divrei Sofrim, quiere decir leyes rabínicas. No se olviden de eso. Mitzvah de Oraita, mírenlo aquí, mitzvah de Oraita y Divrei Sofrim. Divrei Sofrim, leyes rabínicas. En consecuencia, el propósito de la continua comunicación de Dios con la humanidad depende, después de Moshe, no fue para revelar ninguna ley adicional fuera de las 613 mandamientos de la Torah. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que los profetas dijeron es para que la gente vuelva a la Torah. Por lo tanto, no pueden haber profetas sin Torah. No hay profetas sin Torah. Porque cuando los profetas le hablan a la gente, ¿qué es? ¿Por qué los profetas predican? Porque la gente se alejó de la Torá.
si la gente se aleja de la Torah, Hashem va a levantar un profeta para que ese profeta le diga a la gente lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se han alejado de la Torah. ¿Cómo se dice? Sin Torah no hay profetas. No puede haber en el mundo profecía sin Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vino a mí palabra de Hashem diciendo, no hay profeta sin eso. No importa quién venga, quién diga, quién hable, quién esto, quién el otro. No hay. Para nada. Entonces, Levítico 27:34. La Torá especifica que solo las mitzvot, o sea, los mandamientos que están en ella, se consideran mitzvot de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? La Torá especifica que solo los mandamientos que están en la Torá, o sea, la Torá especifica que solo las mitzvot que están en ella, o sea, que están escritos en los 5 libros de Moisés, se consideran mitzvot de la Torá. ¿Qué dice Levítico 27:34? Dice claramente aquí, estos son los mandamientos que el Eterno le dio a Moshe para el pueblo judío o el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Fíjense lo que dice aquí. Talmud Babli, Shabbat 104a. ¿Qué dice el Talmud aquí? Los profetas no pueden instituir nuevas mitzvot de la Torah. ¿Puede un profeta venir a decir algo que esté fuera de la Torah? Venir a decir algo que esté fuera de la Torah. ¿Cómo resolvemos este problema ahora? Un profeta que viene a decir algo que no está en la Torah y es supuestamente profeta. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es profeta sin Torah? ¿De qué manera? Dice Levítico 27:34. Digo, dice el Talmud. Shabbat 104a dice. Estos son los mandamientos porque de aquí en adelante, después de la época de Moshe, escuchen bien, después de la época de Moshe, ningún profeta tiene autoridad para efectuar innovaciones. Después de la época de Moshe, ningún profeta tiene capacidad para hacer innovaciones. El profeta no puede hacer innovaciones. Si hace innovaciones, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer con ese profeta? ¿Qué hacemos con ese profeta? Es un anatema. Hay que declararlo falso. Porque un profeta no puede venir con otra palabra que no sea lo que diga la Torah. Dice el Ramban, Rabbi Moshe ben Maimón, en su libro Sefer HaMitzvot, libro de los mandamientos, dice, las enseñanzas de los profetas tienen el estatus
de leyes rabínicas. ¿Sabían ustedes eso? Que las enseñanzas de los profetas tienen estatus de leyes rabínicas. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Dice el Rambam en su libro Sefer HaMitzvot, dice, todas las leyes que los profetas instituyeron después de Moshe tienen el estatus de leyes rabínicas. A pesar de que las leyes de los profetas generalmente son consideradas como rabínicas, quien sostiene que las leyes de los profetas tienen el estatus de ley de la Torá, las leyes de los profetas son consideradas incluso con más rigurosidad que las leyes de la Torá. ¿Sabían eso? Las leyes de los rabinos y de los profetas tienen más rigor que las leyes de la Torá. ¿Por qué? Porque la única forma de entender el texto de la Torá es a través de los profetas y de los sabios. La única forma de llegarle a entender la Torá es a través de los profetas y de los sabios. De lo contrario, no hay forma de entender el texto de la Torá. Bien, chicos, voy a terminar aquí, en esta parte. Voy a terminar aquí. La parte 4 aquí para sigamos en la parte C, los que tuvimos. Aquí vamos a seguir la próxima clase. ¿Ok? Vamos a estudiar este chingue. Hafetz Haim. Esto es Rabí Moshe Haim Losato, llamado el Hafetz Haim. Shulchan Aruch. En el libro Sha'ar LeTzion 242.1 dice, la ley rabínica no se toma a la ligera. La ley rabínica es considerada con mayor rigurosidad que la ley de la Torá. Señores, no malinterpreten eso. Eso lo que quiere decir es que para usted entender la Torá tiene que estudiar con los rabinos. Eso es lo que quiere decir eso. Jennifer, ¿sería tan amable de leer este párrafo? Si está por ahí. Sí, disculpe, lo que están en rojo. Sí, el de abajo, el segundo. Ok. Esto significa que la Torá misma nos ordena obedecer las instrucciones de los rabinos de Barín 17:11. Sin embargo, estas ordenanzas tienen el estatus de la ley rabínica y el principio de Safer de Rabanak Lekulan. En ciertas circunstancias somos más indulgentes con las leyes rabínicas, se aplica a ella. La ley de los profetas codificada en los Sifrim Nevim, los libros de los profetas son llamadas Misbot, Midebreis Kabbalat, lo cual es un estatuto ligeramente más elevado que los de otras leyes rabínicas. ¿Entienden? Lo que sucede aquí es que cuando hay que ser tolerante en un mandamiento, cuando hay que ser tolerante, o sea, crear como una innovación para permitir algo, hay que consultar con los sabios para hacer las derivaciones o la interpretación correcta. Por ejemplo, cuando yo puse el ejemplo ahorita y dije que si una mujer tiene 20 años y su marido tenía 35, vamos a decir, y él murió sin tener hijos con ella, la Torá corta cuando dice que el siguiente hermano tiene que casarse con ella, sin importar si tiene 80, 100, 90, 65, 20, 30.
la Torá es corta. Dice, no, que se case el hermano. Pero los sabios, como entienden que la Torá no puede ser para aprisionar a nadie, para hacerle daño a la gente. ¿Qué hacen los sabios? Dicen, no, hermano, usted es demasiado mayor para esa joven. ¿Quién le dio ese poder a los sabios? La propia Torá, que los sabios cuando le estudiaron llegaron a ese consenso. ¿Entiende ya? Los sabios la entendieron así. La tradición oral lo entendió así. Entonces, cuando este texto dice que la ley rabínica debe de ser tomada con más rigurosidad que la ley de la Torá es, porque la ley de la Torá te corta, ¡chup!, te rompen dos. Pero los rabinos lo que hacen es que crean una conciliación, ¿entiendes? Para que la Torá pueda ser accesible a la gente. ¿Entienden la idea? No es que estamos diciendo que si Dios dice una cosa y un rabino dice otra, usted va a seguir lo que diga el rabino y no lo que diga Dios. No es eso. Porque los brutos y los estúpidos son los que entienden algún disparate así. ¿Entiende? Una gente con los 5 sentidos en su cabeza, ¿quién va a aceptar eso? Entonces, los libros de los profetas son llamados Misbot Midibrei Kabbalah, lo cual es un estatuto ligeramente más elevado que el de las otras leyes rabínicas. ¿Entiende? Tienen cierta elevación más arriba. No es que vamos a eliminar la ley de la Torá para cogerla de los rabinos. No es eso. Eso lo dicen un grupo de gente bruto por ahí que no saben lo que están hablando. José, léate este párrafo. Los profetas instituyeron leyes para reforzar la ley de la Torá. Por ejemplo, la Torá ordena santificar el Shabbat y evitar trabajar, pero no realiza ninguna mención respecto a los conceptos de honrar, cabot, o de tener placer, honet, en Shabbat. Estos conceptos fueron instituidos por el profeta Isaías. Por lo tanto, el Nat sirve como una fuente secundaria para aprender respecto a los mandamientos bíblicos. Sí. Jennifer, le hace Isaías 58, 13 y 14. Me dijo el 13 y el 14 del Isaías 58. Sí. Dice lo siguiente. Si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Hashem, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Ven. ¿En qué momento Hashem dijo en la Torá eso que está diciendo Isaías? ¿En qué momento? ¿Eh? Cuando Hashem dijo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Hashem, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem lo ha hablado. ¿A dónde está escrito eso en la Torá? ¿Quién me dice? Hello. ¿Dónde está escrito eso en la Torá?
Eso no está escrito en ningún lado. En ningún lado. Por lo tanto, el profeta Isaías se está inventando eso. Pero ven acá, pero Hashem no ha dicho eso. ¿Y cómo es que el profeta Isaías viene y dice que la boca de Hashem lo ha hablado? Eso se llama interpretación de los profetas de la Torá. ¿A dónde dice en la Torá? No buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. No lo dice en ningún lado. Porque ya esto, la Torá dice santifica el Shabbat. Pero la Torá no dice cómo. Entonces el profeta viene y dice que no se puede hablar su propia palabra en Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede venirme el sábado y que, maestro, ¿cuánto vale ese libro? Preguntarme por el precio de un negocio. Dice que no, porque tú sabes que mañana vamos a trabajar o el lunes. El Shabbat no es para eso. Para que usted esté hablando, no, que la tarea de la universidad, que sé yo. Hay gente que está estudiando los sábados todavía, pero quiero decir que si usted está estudiando, si usted está guardando Shabbat ya y no está estudiando los sábados, usted no puede pasar ese Shabbat y que no, porque el trabajo de mañana y empieza como a sentir fatiga, que sé yo qué. No, el Shabbat no es para eso. Shabbat no es para eso. Shabbat es para disfrutarlo en la Torah, etc. ¿Entiende la idea? Es para eso. Sin embargo, el profeta Isaías está sacando una interpretación de lo que dice la Torah. ¿Entiende? Porque la Torah dice que santifica el Shabbat, pero no dice cómo. No dice cómo, pero el profeta aquí sí lo dice cómo. ¿Entiende? Bien, entonces, para terminar, vamos a leer el siguiente párrafo. ¿Quién va a leer este párrafo para terminar? ¿Quién va a leer este párrafo para terminar? Yo. Eliana, por fin. Wow. Dios. Por fin. ¿Qué pasó? Por fin Eliana va a leer. Dios. Dale un aplauso a Hashem y después a Eliana. Bien. Vamos adelante. Vamos arriba. Ya. ¿Dónde está el recuadro rojo? Sí. Okay. El Naj también nos ayuda a aguzar nuestro entendimiento de las leyes bíblicas. ¿No se oye bien? ¿Cómo? ¿Me oye bien? Sí, sí, adelante, adelante, dele. Sí. Sí, adelante. Bueno, Eliana tiene problema, parece. Lo voy a leer yo. Dice, el Naj también nos ayuda a aguzar nuestro entendimiento de las leyes bíblicas. Por ejemplo, la Torá define la responsabilidad por los daños causados por los animales que pertenecen a la persona. Uno de los actos mencionados en la Torá es llamado Negijá, Shemot 21-28. De la Torá misma no queda claro qué clase de acto constituye Negijá, pero a partir del uso de la palabra na en Melahim 1:22
primer libro de Melahim 22:11, el Talmud entiende que se trata de un acto de embestida con los cuervos. Verba Bacamá 2b. Si quieren, copien eso para que lo lean, para que se entiendan, porque el texto de la Torá, cuando habla de que el animal haga una embestida, no se dice qué tipo de embestida, pero y aquí no queda claro, o sea, aquí en ¿cómo se llama? En Éxodo no queda claro, pero cuando nosotros, aquí no está claro, ¿no? Pero cuando leemos Melahim, Reyes, y cuando leemos Baba Kama, Talmud babilónico, queda claro cuando los sabios llegan a la conclusión que la Torá en Shemot 21:28, cuando habla de la embestida ¿cómo que se llama? Del animal o del toro, es cuando usa los cachos y ese daño se le atribuye a la persona. Pero aquí en Éxodo no está claro, pero por medio del libro de Melahim y el libro de Baba Kama, o sea, la primera puerta, eso es lo que significa Baba Kama. Baba Metzia y Baba Batra, son tres tratados en el Talmud que se llaman así. Entonces se puede entender correctamente lo que quiere decir Éxodo 21:28. ¿Ok? Así es que pueden guardar esta cita. Bien, la voy a copiar para ponérsela en el grupo. Déjame copiarla. Y cerramos por aquí. Bien, ahí lo tienen. Bien, chicos, hemos terminado la clase por hoy. Son las 8:25.